Buenas tardes, queridos estudiantes, queridos miembros de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y todos aquellos pastores que, aprovechando este curso patrocinado por la Fraternidad de Hombres de Negocios, se han inscrito, aquellos pastores, líderes, servidores, hermanos en la fe que desean profundizar en las Sagradas Escrituras y que juntos forman esta cantidad enorme de estudiantes de este curso del Reino de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes una vez más a una nueva clase y bueno, vamos a comenzar sin más interrupciones o sin más intervalos, porque realmente tenemos muchas cosas que aprender hoy, muchísimas cosas que aprender hoy. Ahí tienen la carátula del libro, ahí arriba está el logotipo del Ministerio Bíblico Internacional, abajo el logotipo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, que es quien patrocina este hermoso curso. El texto lema que hemos propuesto para este curso es Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Realmente el fundamento, el basamento de todo estudio que hagamos siempre va a ser las Sagradas Escrituras. Vamos a fundamentar cada concepto, cada enseñanza en lo que establecen las Sagradas Escrituras, en lo que establece la palabra de Dios. Realmente hoy vamos a tratar un tema muy especial. Muchos han pedido este tema. Lo vamos a hacer con profundidad en las Sagradas Escrituras, que es nuestra necesidad de la gracia de Dios. El tema de hoy, nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y ese es un tema muy interesante, porque algunos están entre dos posiciones. Se debaten entre dos posiciones. O la gracia de Dios, por un lado, o la ley por el otro lado. Dice, ¿qué es lo que... ¿qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es la gracia o es la ley? ¿Es la gracia o es la Torá? Y realmente la salvación siempre ha sido por gracia, siempre. Muchos dicen es el Antiguo Testamento es el Testamento de la ley, el Nuevo Testamento es el de la gracia. Ese es un error habitual y muy grave para poder entender las Sagradas Escrituras. La salvación siempre ha sido por gracia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, la salvación ha sido por gracia. Y en el mismo huerto de Edén, ustedes ya tienen una expresión de salvación por gracia, cuando Dios mismo cubre la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales. Hay un sacrificio de animales, de lo que es la víctima inocente, para cubrir el pecado de Adán y Eva, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces ya tienen la gracia expresándose aún en el libro de Génesis, aún en el huerto de Edén. Y así sucesivamente, a lo largo de todas las Escrituras, ustedes van a ver la salvación por gracia. No es un atributo del Nuevo Testamento, como muchos sostienen, la gracia de Dios, sino que la salvación siempre ha sido por gracia. Nunca fue por méritos. Ni el pacto abrahámico, cuando se establece el pacto con Abraham, Abraham estaba dormido. Y Dios jura por sí mismo y hace toda la ceremonia de compromiso, de pacto con Abraham dormido. Entonces siempre la salvación ha sido por gracia, ha sido un regalo de parte de Dios, sin el merecimiento del ser humano. Aún la salida de la esclavitud de Egipto, hemos leído varias veces el texto, cuando Dios habla ahí en el monte Sinaí y les dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé
y os he traído a mí, os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Eso no es más que gracia. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y cómo los he traído a mí. ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué hizo ese pueblo que estaba en la esclavitud de Egipto? Absolutamente nada. Recibir la gracia. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a ver la gracia de Dios expresada en todo el Antiguo Testamento, y una continuidad de ese Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Lo que llamamos habitualmente el Nuevo Testamento. No hay Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, no hay Antiguo Pacto ni Nuevo Pacto. Hay pacto y renovación del pacto. En lugar de Antiguo Testamento se debería llamar el pacto de Dios, y el nuevo debería ser la renovación del pacto, porque hay un solo pacto que fue renovado por Jesucristo en el Nuevo Testamento y ratificado por el Espíritu Santo, por el envío del Espíritu Santo, de Hechos capítulo 2, en el año 30 de la era común. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estos conceptos, que siempre, siempre la salvación ha sido por gracia. Vamos a tratar de definir bíblicamente nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Por qué digo bíblicamente? Porque ya lo sabemos. No necesitamos más estudio que lo que expresa nuestra propia necesidad. Sabemos que no tenemos mérito para recibir nada de parte de Dios, y sabemos que tenemos necesidad de la gracia de Dios. Pero vamos a adentrarnos, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras para entender profundamente a qué se refiere y cómo se expresa la gracia de Dios a través de la justificación, la redención, la salvación que el Señor nos ha dado como don, como regalo. Entonces, ese es el objetivo de esta clase. Venimos ya estudiando desde hace un poco más de 2 meses. Esta es la clase número 9, y ustedes de a poco, gradualmente, se han ido familiarizando con el uso de las Sagradas Escrituras. Y ya se dieron cuenta que todas las clases están fundadas pura y exclusivamente en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y es interesante que ustedes noten, ya se hayan dado cuenta, que para entender la Biblia no se necesitan libros adicionales. Para entender la Biblia no se necesitan libros adicionales. Hay un principio de hermenéutica que establece que la Biblia es un libro que se interpreta a sí mismo. Entonces yo quiero que ustedes hoy en esta clase vean, puedan comprobar esto que les estoy afirmando, este principio hermenéutico. La Biblia es un libro que se interpreta a sí mismo, buscando algo que nos puede quedar en duda o en el campo de la ignorancia, leyendo un pasaje. Con toda seguridad, con otro pasaje se va a establecer la luz y vamos a poder entender perfectamente a qué se refería el anterior, y así sucesivamente la Biblia se va interpretando a sí misma. No necesitamos ningún erudito que nos establezca alguna cosa extraordinaria, sino que la cosa extraordinaria es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Dijimos a más de 40 escritores durante más de 1500 años, sin ningún tipo de contradicción y con una línea perfecta desde la primera hoja hasta la última, que es el propósito eterno de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo por eso se los estoy explicando. Se los estoy explicando para que ustedes presten atención a este detalle. Hoy vamos a usar muchísima Biblia, muchísima lectura. Por favor, les ruego que tomen nota, como siempre. Vamos a usar muchísima Biblia y ustedes van a ver cómo no necesitamos ningún libro adicional, ningún material extraordinario, externo, sino que la Biblia sola nos va hablando, porque la palabra de Dios está dada por Dios para que cumpla el propósito para el cual Él la ha enviado, y nunca vuelve a Él vacío. Es una palabra que envía y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito. Entonces, hay vida
en la palabra de Dios. Hay vida. Es una palabra viva. Dentro de tu biblioteca, donde tenés una gran cantidad de libros, vas a tener uno solo que tiene vida. Y ese libro que tiene vida se llama la Biblia. Así que hoy vamos a hacer este uso de la Biblia. Vamos a movernos dentro de la Biblia. Ya hace más de 2 meses que estamos juntos estudiando, fuimos avanzando gradualmente, pero ya estamos en el tiempo de que cada uno de ustedes empiece a manejar las Sagradas Escrituras, porque ese es el alimento que usted tiene para cada día, y esa es la espada de doble filo, que es la espada del Espíritu, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, esto es la Biblia. Así que hoy vamos a hacer un gran uso de la Escritura. Prepárese y vamos a avanzar con el tema. Entonces decíamos que el tema de hoy es nuestra necesidad de la gracia de Dios. La lectura bíblica es una lectura que la voy a hacer completa, pero a ustedes probablemente de la primera lectura no les quede claro. Se los aclaro. Muchas veces sucede eso con la Biblia. Ustedes están leyendo la Biblia, y muchas veces de la primera lectura no pueden hacer una extracción de conceptos demasiado claros, a veces no pueden extraer nada, entonces es necesario releerla otra vez, releerla por tercera vez, releerla por cuarta vez, hasta que se va asomando la luz sobre lo que la palabra nos quiere enseñar, nos quiere transmitir. Y esto es un caso. Este es un caso. Vamos a empezar leyendo esta escritura. Esperen que les diga dónde está la escritura. La escritura está en Romanos 5, del 15 al 21. Romanos 5, del 15 al 21. Y vamos a leer juntos. Yo se lo voy a dejar en la pantalla para que lo podamos leer juntos. Dice, pero el don, y ya empezamos con el lío con el don nomás, ¿no? Dice, ¿don quién? ¿Don José? ¿Don Juan? ¿Qué don es? No, don es regalo. Don es regalo. Entonces, pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, y hoy ahí usted ya se puso a pensar y dice, por la transgresión de aquel uno, sonamos, ¿qué es eso? Bueno, ese uno es Adán. Adán. Ya tenemos dos cosas que tenemos que ir entendiendo, ir desenmarañando en la lectura. Don es regalo, y ese uno que transgredió la Torá de Dios, dice, pero si la Torá no estaba escrita cuando estaba Adán. Acuérdese que Torá no es ley escrita, Torá es instrucción de Dios. Y claro que sí, que ya había Torá. Había instrucción de Dios. Yo ya le había dicho, de todos los árboles del huerto podés comer, pero de ese no. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no, porque el día que coman de ese, ciertamente moriréis. ¿Había Torá? Claro que había Torá, había instrucción de Dios. También había Torá cuando le instruyó a Adán a que le pusiera nombre a los animales. Y tiene otra instrucción de Dios, había Torá. Cuando lo puso en el huerto para que lo labrase y para que lo cuidara, para que lo labrara y lo cuidara. Quiere decir que el protector, el que tenía que cuidar el huerto, era Adán, incluyendo a su esposa, y no la cuidó, por eso fue culpable Adán y no Eva. Fue culpable Adán de que entrara el pecado en el mundo porque no cumplió la Torá. ¿Se dan cuenta? Adán no cumplió la Torá. El pecado, según el evangelista Juan en una de sus epístolas, pecado es transgresión de la Torá. ¿Y qué hizo Adán? Transgredió la Torá. ¿Quién? ¿Él o Eva? No,
Adán, porque Dios le había mandado que cuide y que trabaje, que labra el huerto. O sea, todo hombre, estoy hablando de género masculino, todo varón tiene en sus genes el trabajo. Si el hombre es de acuerdo a la instrucción de Dios, ningún hombre podría vivir feliz si no trabaja, porque está en sus genes. Dios se lo puso, Adán le dijo, labra el huerto, trabaja y cuida, y no cuidó. ¿Ven? Había Torah desde el principio. Torah es instrucción de Dios. Ahora vamos a tratar de entender la lectura que estamos haciendo. Vamos a empezar de vuelta. Versículo 15. Pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y ahí tiene la palabra gracia, que es el estudio de hoy, la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, la Torá, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Presta atención a este texto que es tan mal usado en las iglesias cristianas, tan pésimamente mal usado en las iglesias cristianas. El versículo 20. Y el 21 sigue, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la lectura de hoy de esta clase. Entonces, vamos a ir versículo por versículo. Quiero que usted tenga la Biblia abierta ahí y quiero analizarle uno por uno todos los versículos que hemos leído, desde el 15, creo que dijimos, hasta el 21, si no me equivoco, del 15 hasta el 21. Vamos a empezar por el 15. Tenga la Biblia ahí, mírenla. Vamos a extraer los siguientes puntos de la lectura que hemos hecho. Versículo 15. Pero el don, o sea, el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ya algo les expliqué de eso. Entonces, ¿qué hemos entendido de ese versículo? Por eso le digo, a veces leemos y tenemos que volver a leer y detenernos en cada versículo para ir entendiéndolo. ¿Qué quiere decir el versículo 15? Quiere decir que por la transgresión de Adán entró la muerte. Por la gracia de Jesucristo, ¿qué abundó? Abundaron la gracia y el don de la justificación de Dios para vida eterna mediante Jesucristo. Versículo 16. Usted lo tiene ahí. ¿Qué quiere decir el versículo 16? Que un solo pecado trae el juicio de Dios para condenación. Un solo pecado trae el juicio de Dios para condenación. Pero lo que trajo la gracia para justificarnos no fue un solo pecado, sino los muchos pecados que nosotros cometimos. Si uno solo trae condenación, imagínense la cantidad de pecados que hemos cometido. Entonces no hubo otra alternativa que traer la gracia de Dios para salvación. Eso es lo que dice el versículo 16. Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Que la gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, su Hijo, para que nosotros reinemos en vida.
si es que recibimos esa abundante gracia y el regalo de la justificación por la justicia de Cristo. Vamos a ir a lo largo de la lección explicando profundamente estos conceptos. Versículo 18. ¿Qué quiere decir el versículo 18? Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, y por la justicia de Jesucristo vino la justificación de vida. Versículo 19. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a tener que detenernos un momento y analizar el tema de la obediencia. ¿Por qué? Porque dice que por la desobediencia, y ahí está el tema de la obediencia a la Torá, a las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán? Qué interesante, ¿no? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció la Torá de Dios, desobedeció las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, por la desobediencia de Adán, fuimos todos hechos pecadores. Por la obediencia de Cristo, muchos serán justificados. Esto es muy importante que ustedes lo vean en el versículo 19, porque hay una diferencia entre los todos y muchos. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos hechos pecadores, pero por la obediencia de Cristo, muchos serán justificados, no todos. Versículo 20. ¿Qué quiere decir el versículo 20? Que es el versículo más controvertido de la cristiandad. Versículo más controvertido de toda la cristiandad. Vamos a ver qué quiere decir. Porque la ley se introdujo para que la superabundante transgresión quede evidenciada. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que la superabundante transgresión de los seres humanos de la Torá de Dios quede en evidencia y pudiera manifestarse sobreabundantemente la gracia de Dios. Dios pone el semáforo, o pone el cartel. A ver, vamos a cambiar la figura de las leyes de tránsito, de las señales de tránsito. Dios pone el cartel acá en la autopista Carlos Paz, Córdoba, y dice máxima 130. ¿Vieron el cartel redondito? 130, máxima. Y vos venís lo más tranquilo a 180. Lo más tranquilo, 180. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de venir a 180? Si el auto te da hasta 200, 220, así que venía a 180, tranquilo, regulando. Hasta que viste el cartel que dice 130. Cuando ves el cartel que dice 130, ahí te das cuenta que venís a exceso de velocidad. En ese momento te das cuenta que estás infringiendo la norma de la velocidad máxima. No te dabas cuenta, pero cuando apareció el cartelito, ahí te diste cuenta. Si seguís a 180, ya sabés que estás quebrantando la norma. Antes no tenías conciencia, ahora el cartel te dio la conciencia de que estabas quebrantando la norma. Eso es la ley de Dios. La raza humana venía quebrantando la norma de Dios, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios desde Adán para adelante. Entonces un día dijo Dios: Moisés, escribímelas, pasámelas en limpio, tráeme un par de tablas de piedra que yo con mi dedo te voy a escribir los 10 mandamientos. Y le escribió los 10 mandamientos. Ya con eso es suficiente para mostrarle al ser humano que estaba quebrantando la velocidad máxima. Y después le dijo: sentate, Moisés, que yo te voy a dictar todo el resto. Y le dictó varios capítulos que están en la Torá ahí. Entonces, ahí está establecido el límite de velocidad. Cualquiera que no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, ahora cuando vio el cartel sabe que está mal. Ahora cuando vio las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios sabe que está mal. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué se introdujo la ley? Versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir? Para que quede en evidencia el pecado. Si no hay ley,
no hay transgresión de norma porque no hay norma. Al haber norma, hay transgresión de la norma. Entonces establece la norma para que veamos que somos transgresores de la norma. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos transgresores de la norma, decimos, necesitamos el perdón. Necesitamos el perdón porque hemos delinquido, hemos transgredido la norma. Hemos delinquido. Por eso la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos delinquido. La ley nos mostró que somos delincuentes. ¿Qué necesito del juez? Que me perdone el juez. Entonces, por eso dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el versículo 21, ¿qué quiere decir? El pecado reina para muerte. ¿Por qué reina para muerte? Porque la paga del pecado es la muerte para Dios. La paga del pecado es la muerte. Eso está en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Ahí dice que el pecado reina para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Si el pecado reina para muerte, luego de recibir la gracia que nos justifica mediante la fe en Jesucristo, no podemos seguir pecando. Y este es un principio que los que interpretan mal el texto anterior siguen interpretando mal este también. ¿Por qué? Porque si el pecado, dice acá la Escritura, reinó para muerte, después que hemos sido justificados por Jesucristo, mediante Jesucristo para vida eterna, no podemos seguir pecando porque el pecado es un principio, reina para muerte. Entonces, ¿cómo puede ser que hemos sido perdonados del pecado, pasado a vida eterna, pero seguimos pecando para muerte? ¿Dónde estamos? ¿Se dan cuenta que hay un problema teológico ahí, ¿no es cierto? Ustedes ya se están dando cuenta que hay un problema teológico, que hay una incongruencia, hay una contradicción muy grande en la manera de interpretar la Escritura. Entonces, si el pecado reina para muerte, luego de recibir la gracia que nos justifica mediante la fe de Jesucristo, no podemos seguir pecando. Eso es lo que dice el versículo 21. Algo debe cambiar. Algo debe cambiar a partir del nuevo nacimiento. No se puede continuar pecando porque el pecado reina para muerte. ¿Se entendió hasta ahí? Gracias a Dios que sí. ¿Vieron que un pasaje tan complejo como fue ese que leímos ahí en el libro de los Romanos, cómo lo pudimos desmenuzar? Yo quiero que ustedes, queridos hombres de negocios, se familiaricen con las Escrituras y que puedan manejarla y puedan entenderla. Si por un tiempo hace falta que yo les siga explicando y podamos hacer tal vez otro curso, lo que ustedes quieran, o más capítulos, lo que ustedes quieran, cuenten conmigo. Pero yo quiero, y la intención de este curso y la intención de este trabajo que estamos haciendo cada semana, es que ustedes se familiaricen con el manejo de las Sagradas Escrituras, que sean una herramienta en sus manos. Ustedes son hombres de negocio, ustedes son empresarios, ustedes manejan herramientas. Hay arquitectos allí, hay industriales allí, manejan herramientas, manejan máquinas. Entonces, esta herramienta es una herramienta, la Escritura es una herramienta, es algo que tenemos que aprender a manejar para ser productivos en la vida. ¿Usted maneja máquinas para ser productivo? Bueno, la Biblia es una herramienta para tener productividad en la vida. Entonces entendamos lo que es la gracia. La gracia de Dios es la esencia misma de su carácter. Miren lo que estoy diciendo. La gracia de Dios es la esencia misma del carácter de Dios, que se manifiesta permanentemente y abundantemente en sus actos de piedad, misericordia, compasión y generosidad. Tomen nota de esas manifestaciones. La gracia es un regalo de Dios. Es la dádiva de su misericordia, clemente e inmerecida para la humanidad. Esa pantalla, cuando esté el video subido on demand, esa congélela y tome nota de lo que dice. Vemos en la Biblia que todo el tiempo vemos que
Dios es misericordioso y lleno de gracia. Por ejemplo, Éxodo 34, 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Miren la proclama de Dios mismo. Jehová, Jehová, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso es gracia. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Yahweh para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, miren interesante, ¿el Dios de qué? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos textos se los he dado para que ustedes tengan elementos y empiecen a conocer al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia hemos aprendido en lecciones anteriores, solamente se lo conoce a través de la Biblia. Cualquier otro, el que te explica un cura, un pastor, un rabino, está subjetivizado porque pasó por la mente de esa persona. Aún el que te explico yo. Pero al Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia, se lo conoce a través de la Biblia. Por eso les puse estos textos. Vamos a hablar un poquito de pecado. Lo primero que debemos entender es la definición de Dios del pecado. Ya la hemos mencionado recién, ¿no? La definición de Dios de lo que es el pecado. ¿Cuál es la definición de Dios? Dios da una definición en su palabra de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es desobediencia a la Torá. Pecado es desobediencia a la ley. Pecado es desobediencia a la instrucción de Dios. Por eso les dije, hubo Torá desde el principio, en el huerto de Edén. Instrucción de Dios a Adán, y pecó Adán desobedeciendo la Torá de Dios, la instrucción de Dios. ¿Dónde encontramos eso? 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a cambiar ley por Torá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Pecado es infracción de la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. De la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Es muy importante que entendamos que pecado es infracción a la Torá. Porque si no conocemos la Torá, ¿cómo podemos decir que el pecado abundó y sobreabundó la gracia? Si el cartelito que decía máxima 130 no lo vimos nunca, porque cuando pasamos por el cartelito cerramos los ojos. No lo vimos nunca, no porque no esté ahí. No lo vimos nunca porque cada vez que pasamos por el cartelito cerramos los ojos y a propósito lo ignoramos. Y eso sucede con la Torá de Dios. Muchos han negado la Torá, muchos han negado el Antiguo Testamento. Entonces dice, somos todos pecadores. ¿Qué infringiste? No sé, no tienen ni idea. La ley, dicen, la ley, porque leen 1 Juan 3:4, pues están leyendo una traducción donde del griego al castellano traducen nomos, del griego nomos, como norma, como ley. Pero no es nomos, porque el lenguaje bíblico no es el griego, el lenguaje bíblico es el hebreo y es Torah, instrucción, no nomos, ley. Entonces, los que niegan la Torah, los que cierran los ojos para no ver la instrucción de Dios del Antiguo Testamento, realmente están sin entender qué significa
Primera Juan 3:4. No lo pueden entender. Y es muy importante que nosotros ahora sí lo entendemos. ¿Quién necesita la gracia de Dios? ¿Quién necesita? Ante la claridad de la palabra de Dios, no queda otra alternativa que reconocer que todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. Ya vimos que era pecado, infracción a la instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé el blanco. Todos infringieron la Torá. Por lo tanto, a usted, ni a mí, ni a usted, ni a mí, no queda duda de que todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. Como lo dice Eclesiastés, y no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. O como dice Romanos 3:10-12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Primera Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como consecuencia, el hecho de ser pecadores hace que estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo le mencioné este concepto, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo va a encontrar en Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y después dice, ¿cuándo estábamos muertos? No ahora. Dice, ¿cuándo estábamos muertos? Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, y miren dónde opera Satanás. Ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? ¿Vieron cómo están empezando a poder interpretar, a entender la Biblia? Esto los tiene que poner contentos, hombres de negocios. Los tiene que poner contentos. Están empezando a entender, a interpretar la Biblia. Ya no pasan las palabras así, que entran por una oreja y salen por la otra. Ya no pasan. Ahora ya están empezando a entender las Sagradas Escrituras. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que dice que el espíritu de Satanás ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a la instrucción de Dios. Desobediencia a la Torá. Y nosotros antes éramos desobedientes a la Torá, a la instrucción de Dios. Versículo 3. Ahí lo dice en el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué hermoso que se le haga luz sobre este pasaje de Efesios. Efesios es un libro teológico por excelencia, así que si van entendiendo Efesios, están entendiendo mucho de la teología del Evangelio. Efesios 2, del 1-3. Entonces, qué bueno que está eso, ¿no? Ahí tienen la cadena del pecado, ¿no? La gracia de Dios hacia los pecadores se ve en el hecho de que Él mismo, el mismo Dios, Él mismo, Yahweh, Dios, el mismo Dios, el Dios eterno, el Creador, el Dios de los siglos, el Dios de los cielos, por iniciativa propia, como hizo cada vez que expresó su gracia. Cuando vistió a Adán y Eva con las pieles de los corderos y cubrió de los animales y cubrió su desnudez, cuando hizo el pacto con Abraham dormido, cuando sacó a los esclavos de Egipto sin que ellos tuvieran conciencia de nada. Lo mismo hace ahora, por iniciativa propia, provee el medio para la expiación de todos nuestros pecados. Por gracia, por iniciativa propia, proveyó el medio para la expiación de todos nuestros pecados. Su plan, el plan de Dios,
fue proveer la víctima inocente que voluntariamente se ofreciera como nuestro sustituto, nuestro reemplazo, para pagar toda la pena de nuestro pecado. Un sustituto. Y ahora les voy a explicar por qué se necesitaba un sustituto. Porque Dios no perdonó directamente. Dios podía haber perdonado directamente. Usted dirá, ¿por qué tuvo que sacrificar a su hijo y por qué su hijo tuvo que sufrir y por qué su hijo tuvo que morir? ¿Por qué directamente no perdonó? Se lo voy a explicar. Pero lo concreto es que hubo un sustituto que pagó nuestro pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la gracia de Dios se expresó en que cuando todavía éramos pecadores, por eso algunos dicen, no, pero ahora cumplimos la ley, ahora cumplís la ley. Pero la gracia de Dios no la recibimos ahora que cumplimos las instrucciones de Dios. La gracia de Dios la recibimos cuando todavía éramos pecadores. Es decir, cuando estábamos sucios y lejos de Dios y no teníamos ningún mérito para merecer la salvación, Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Cuando estábamos lejos y sucios. No había ningún mérito, no había ninguna obra, ni posibilidad de hacer un mérito o alguna obra, porque un muerto no puede hacer nada. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como acabamos de leer. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, cuando todavía estamos metidos en la mugre del pecado, Cristo murió por nosotros. O sea, que mérito ninguno, es pura gracia, es pura gracia. Entonces, Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Es para detenerse un poquito y pensar, ¿no? Es para detenerse un poquito y pensar. Yo quiero que veamos algunos detalles más. Miren, algunos detalles más. Yo dije que le iba a explicar esto. Que le iba a explicar por qué Dios no podía perdonar al ser humano. Anótenlo ahí para que yo no me olvide. Si llegué al final de la clase y no le expliqué por qué Dios no podía perdonar al ser humano, mándeme en el chat de la Facultad Bíblica, póngamelo, no se olvide. Bueno, entonces, fue el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de su vida en la sangre está la vida, o sea, el derramamiento de su sangre, lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. Punto fundamental. Y si no la recibiésemos, perderíamos la oportunidad de tener vida eterna. La gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo y si no la recibiésemos, perderíamos la oportunidad de tener vida eterna. 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y hemos estudiado toda una lección sobre esto. Vaya para atrás y vea la lección. La gracia de Dios se revela al proporcionar una expiación, por la cual puede al mismo tiempo justificar a los impíos y reivindicar su santa Torah, que es inmutable, o sea, no varía. A ver, acá se lo estoy complicando teológicamente. La expiación de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, puede justificar al impío, pero aparte mantener intacta la Torah que lo juzga, que lo condena. Mantiene intacta la Torah que lo condena, pero puede justificarlo. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo.
Juan 3, 16, 17, usted ya sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, Yahweh, y vamos acá y presta atención, así después no me tiene que andar reclamando al final, se lo voy a explicar ahora. Yahweh, Dios, puede perdonar con justicia el pecado. Puede perdonar con justicia el pecado sin tener en consideración el mérito o el demérito del pecador por haber un sustituto que ocupó el lugar del pecador en el pago de la pena. La pena había que pagarla, porque todos los atributos de Dios son perfecciones infinitas, y la justicia es un atributo de Dios infinito. Ninguno de los atributos de Dios, al perdonar al pecador, disminuye en ningún momento, y no puede disminuir en ningún momento, y no podía perdonar al pecador si no hubiera provisto el sustituto. No podía perdonar al pecador, porque ninguno de sus atributos puede disminuir en ningún momento, porque sus perfecciones son infinitas, no pueden disminuir. Entre las perfecciones de Dios, el atributo de justicia. El atributo de justicia de Dios es una de sus perfecciones infinitas, no puede disminuir. Por lo tanto, debía ser satisfecha. Si no podía disminuir, debía ser satisfecha. Entonces, ¿cómo hacer para perdonar al pecador sin disminuir su atributo de justicia? Imposible, porque la justicia de Dios demandaba la paga del pecado, que es la muerte. Entonces usted dice, no, pero fue por gracia, fue por amor, fue por misericordia. Está bien, son atributos infinitos de Dios también, pero un atributo no puede anular otro atributo. Por lo tanto, la justicia de Dios debía ser satisfecha. Independiente de que su amor es infinito, su gracia es infinita, su misericordia es infinita, la justicia de Dios, que es infinita también, debía ser satisfecha. Por lo tanto, la justicia de Dios era un impedimento para que Dios pueda perdonar al pecador. Porque si Dios hubiese perdonado el pecado del ser humano, hubiera violado su propia justicia. Por lo tanto, si él violaba su propia justicia, Dios ya no sería perfecto y hubiera dejado de ser Dios. Si no era perfecto, hubiera dejado de ser Dios. Entonces, los atributos o perfecciones de Dios no le permitían perdonar el pecado del ser humano. No le permitían. Entonces, si el perdón del pecado no era una posibilidad, si el perdón del pecado no era una posibilidad ante la justicia de Dios, entonces, ¿cómo es que nosotros hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados? Si el perdón no era una posibilidad porque la justicia de Dios requería el castigo. Entonces, ¿cómo nosotros hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados? Paso a explicárselos. Simplemente porque la misericordia y la gracia de Dios actuaron a nuestro favor. La misericordia y la gracia de Dios actuaron a nuestro favor. ¿Cómo es esto? Si dijimos que la misericordia y la gracia no pueden disminuir la justicia. El pecador no es perdonado solamente porque Dios es clemente y misericordioso y pasa por alto y excusa sus pecados, sino porque el precio de la redención fue pagado. El precio que requería la justicia de Dios fue pagado mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, y la justicia de Yahweh fue satisfecha. Usted dice, pero quiere decir que no hubo perdón de los pecados. Exactamente, no hubo perdón de los pecados. Y este es un concepto que usted tiene que aprender de memoria, porque usted tiene que vivir de rodilla, humillado delante de Dios, en gratitud por haber recibido el perdón. Porque el pecado no fue perdonado. El pecado fue expiado. Hubo una víctima inocente que pagó. No fue perdonado. Yo fui perdonado
Cristo no fue perdonado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo fui perdonado, sí, pero yo fui perdonado porque otro pagó por mi pecado y satisfizo la justicia de Dios. Yo fui perdonado, pero Cristo, el Hijo de Dios, no fue perdonado. Él cargó mis pecados y pagó con su vida. Y satisfizo la justicia de Dios. O sea, que yo sea perdonado le costó la vida al Hijo de Dios. Lo repito, que yo sea perdonado le costó la vida al Hijo de Dios, que fue mi sustituto, que ocupó mi lugar y pagó la pena. Dios nos perdonó a nosotros, pero no perdonó a su propio Hijo cuando cargó el pecado de todos nosotros. Pagó con su propia vida porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. La ley mostró el pecado. ¿Y ahora qué se tiene que manifestar? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ven el atributo de justicia? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si no eras de la fe de Jesús y no habías tomado conciencia del significado de la redención, si no habías tomado conciencia plena del significado de la redención, en esta lección quiero que te quede claro. Quiero que te quede claro. No tomes a la ligera la gracia de Dios. No tomes a la ligera la redención. No tomes a la ligera el perdón de tus pecados. Porque vos fuiste perdonado, porque alguien pagó y ocupó tu lugar y pagó con su vida. Si alguien paga con su vida para que vos tengas vida, ¿cuál es tu actitud hacia el que pagó con su vida? ¿Cuál es tu actitud? Yo te voy a decir cuál es nuestra actitud. Él nos compró con su sangre. Estábamos muertos y nos compró, pagó un precio de sangre y nos compró para que le pertenezcamos. Esto es teología, esto es el Evangelio, esto es el Evangelio. Él nos compró y ahora le pertenecemos, porque estábamos muertos y nos dio vida, porque Él pagó con su muerte todos nuestros pecados para que tengamos vida y en abundancia. Entonces, lo único que merecíamos de parte de Dios era juicio y castigo por no haber obedecido sus mandamientos, pero ahora, por la gracia de Dios, somos justificados por la fe en Jesucristo, y eso lo vamos a ver en Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunos dicen que nos bendijo con toda bendición acá en la tierra. No. Bendijo con toda bendición espiritual. Y algunos lo llevan a lo material. No. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve? Nos hizo santos y sin mancha. ¿Por qué puede ser santo y sin mancha? Porque Él pagó el precio. Santos y sin mancha, dice, ¿dónde está eso? Delante de Él, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Entienden? Miren cómo están entendiendo la Biblia. Miren, presten atención cómo ustedes están entendiendo la Biblia. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo tengo la expectativa, y no la expectativa solamente, tengo la seguridad de que ustedes han entendido este concepto de la redención. Esta es la redención. No es poca cosa la redención. No es poca cosa. No es religión. No es religión cristiana o la que a ustedes les guste. No es religión. Yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de una obra extraordinaria, impresionante, que Dios hizo para que ustedes y yo tengamos vida. Para que ustedes y yo tengamos vida, alguien tiene que haber pagado el precio de nuestra condenación, que era la muerte. Y ese fue Jesucristo, y por eso murió en nuestro lugar, cargando nuestros pecados. Y esto no es poca cosa. Y esto no es poca cosa. Quiero aclararles algo en relación a algo a dos palabras que en general se confunden, que es la diferencia entre gracia y misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Miren, los significados de misericordia y de gracia son confundidos con frecuencia, pero ambos atributos de Dios no significan lo mismo, aunque ambos tienen relación con nuestro merecimiento o con nuestro sí merecimiento o no merecimiento. Vamos a ver. Mientras que gracia es que Dios nos da su favor sin nuestro merecimiento, favor sin nuestro merecimiento, misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos a causa de nuestros pecados. Gracia nos da su favor sin merecerlo. Misericordia no nos da el castigo que sí merecemos. ¿Se entendió? Dios quiera que hoy esté siendo claro. Espero que sí. Espero que sí. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. ¿Se entendió lo de gracia y misericordia? Vemos que la gracia de Dios, que es, que dijimos, la gracia de Dios que es su favor no merecido, nos da su misericordia, es decir, que no nos da el castigo que merecemos, sino que nos da la vida que no merecemos. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la salvación, no la fe como dicen algunos, no, la salvación es don de Dios, no, olvídense, la fe la vas a tener que poner vos. Lo que es don de Dios es la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la salvación no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anótese el versículo 10, ahí, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien. ¿Cómo hacer para recibir la gracia de Dios? ¿Cómo hacer para recibir la gracia de Dios?
Y el problema es que la gracia de Dios, por ser un regalo, y lo hemos estudiado en alguna lección de las primeras, la gracia que yo le mostraba un billete de dinero adentro de un libro, es un regalo. La gracia de Dios, por ser un regalo, no puede ganarse, un regalo no se gana, ni se compra. Pero lógicamente tiene que haber alguna manera para obtenerla, y no solamente para obtenerla, sino que se nos pide bíblicamente que permanezcamos firmes en la gracia. O sea que tiene que haber, es un regalo. Hacer un regalo no tenemos manera de comprarlo, de ganarlo, de hacer mérito para obtenerlo, pero sí, de alguna manera tenemos que obtener ese regalo de gracia y estar firmes en la gracia. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tenemos entrada a la gracia, pero se nos requiere que permanezcamos firmes en la gracia, a esa gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ¿cómo hacer esto? Vemos que lo que nos hace apropiar de la gracia de Dios es la fe y no las obras. Es la fe y no las obras. Porque si recibiéramos la justificación por nuestros propios méritos, ya no sería gracia de Dios, sino que sería una deuda de Dios con nosotros. Si vos te lo ganaste, Dios te lo debe. Te debe lo que ganaste, te lo tiene que dar, porque te lo debe. A ver si lo entendemos mejor en Romanos 4, 4 y 5. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se entiende? Creo que está claro allí en Romanos, ¿no? La salvación entonces es un regalo de Dios que recibimos por gracia, sin mérito, sin obra, sin trabajo para ganarla. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo leímos hace 3 minutos. No por obras para que nadie se gloríe. Como seres humanos pecadores, lo único que nos queda para hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pregunto, ¿qué podemos hacer? Como seres humanos pecadores, lo único que nos queda por hacer es llegarnos ante Dios con un corazón humilde para recibir su gracia. Otra no te queda, otra no me queda. Ni te queda, ni me queda. Hombres de negocios queridos, pastores, servidores, creyentes, ¿qué podemos hacer? Solamente llegarnos ante Dios con un corazón humilde para recibir su gracia. Mira lo que dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo único que nos queda es llegarnos a Él con un corazón humilde. Además, la gracia no solo declara que todos estábamos igualmente perdidos, también declara que todos los que son salvos son iguales por haber sido salvos sin merecerlo. Y esto es un tema importante. Dice, pero usted es pastor, usted es maestro, usted... Nada. La gracia nos iguala a todos. Al más pecador, al menos pecador. Al que ahora es pastor, es maestro, es lo que ustedes quieran, obispo, lo que sea. Nos iguala a todos porque todos hemos recibido la salvación por gracia, siendo pecadores. Por lo tanto, ahora somos todos exactamente iguales. Independientemente que uno cumpla una función de madurez, de poder enseñar o de pastorear, de cuidar a los hermanos, de darles alimento de la palabra, lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que somos todos iguales porque todos venimos del mismo lugar
que es del pecado, la desobediencia a la Torá, y todos hemos sido rescatados, redimidos por la sangre preciosa de Cristo, y ahora somos salvos por su sangre, y no tenemos mérito alguno para haber entrado en su reino. Somos todos iguales. Es muy importante este concepto teológico, este es un concepto bíblico que las iglesias cristianas han olvidado. Entonces han creado jerarquías dentro de la iglesia cristiana. Hay apóstoles, hay profetas, pastores, y son jerarquías especiales, no hay jerarquías. En un cuerpo no hay jerarquía, hay funciones de los miembros. Los miembros cumplen sus funciones, no hay jerarquías. Entonces, ¿qué es vivir en la gracia de Dios? Tito 2:11 al 15. Tito 2:11 al 15, y se lo voy a leer en dos versiones de la Biblia, porque le hice una corrección. Si ustedes siguen su Reina Valera, van a ver que le hice una corrección al problema de traducción. Hay un problema de traducción. Entonces, Tito 2:11 al 15, se lo voy a leer en la Reina Valera con la corrección y en la Biblia Kadosh. Vamos. Primero la Reina Valera con la corrección. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y en la de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí corregí la traducción. Después lo voy a mostrar en la otra versión. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, violación de la Torá. Para redimirnos de toda iniquidad, maldad y violación de la Torá. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. O sea, no hiciste buenas obras para ser salvos. Pero ahora que sos salvo, tenés que ser una persona celosa de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a ver el mismo pasaje en la Biblia Kadosh. Esto es la primera vez que le meto un texto de otra versión de la Biblia, para que ustedes vean la comparación. Ustedes tienen la Reina Valera y comparen, a ver, porque la misericordia de Yahweh, que trae salvación, se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora, en este tiempo, una vida de dominio propio, Kadosh y poderosa. Kadosh es santa en hebreo, Kadosh, santa y poderosa. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejiná, en la presencia de nuestro gran Elohim, nuestro gran Dios, y en la manifestación de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, Yahshua el ungido. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá y purificar a sí mismo un pueblo, para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Estas son las cosas que debes decir, alienta y reprende con toda autoridad, no permitas que nadie te mire con desdén. Como hemos visto entonces en el pasaje que acabamos de leer en las dos versiones, la gracia nos extiende la misericordia inmerecida de nuestro Creador. La gracia nos extiende la misericordia inmerecida de nuestro Creador, que trae justificación al pecador a través de Jesucristo. Si entendió este párrafo, entendimos toda la lección. Vamos otra vez al párrafo. Si entendemos este párrafo, entendemos toda la lección. La gracia nos extiende la misericordia inmerecida de nuestro Creador, que trae justificación al pecador a través de Jesucristo. La gracia de Dios es un regalo maravilloso que debería motivarnos, y acá hay un problema de motivación, un cambio de naturaleza. La gracia es un regalo maravilloso que debería motivarnos
a vivir como nuestro Dios misericordioso desea que lo hagamos. Porque gracia siempre tiene que ver con justificación. Y justificación tiene relación con santificación. En nuestro caso, hemos recibido nuestra justificación sin obras meritorias para obtenerla, solamente a través de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. La gracia de Dios de ninguna manera disminuye la importancia de vivir una vida santa, de ninguna manera. Para aquellos que han mal interpretado aquel texto, que el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces se puede hacer cualquier cosa porque la gracia sobreabunda, es una pésima interpretación y es una falta de temor de Dios, y yo les diría que es una blasfemia contra Dios interpretar de esta manera lo que Él no dijo, lo que Él no quiso decir, lo que el Espíritu Santo no quiso decir. Si nosotros interpretamos y le hacemos decir al Espíritu Santo lo que no quiso decir, eso es la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Así que ojo cómo interpretamos la Escritura, porque la gracia de Dios de ninguna manera disminuye la importancia de vivir una vida santa, sino más bien la gracia de Dios en nuestras vidas aumenta el compromiso de santidad en la vida diaria. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, lo hemos leído, no por obras para que nadie se gloríe, lo hemos leído, pero miren el 10, que yo le dije que lo subrayen antes. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿para qué? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué hemos sido creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde están esas buenas obras? ¿Dónde las podemos encontrar? Dios las preparó de antemano. ¿Dónde las podemos encontrar? A ver, ¿en la internet? ¿Dónde? ¿En algún libro de la biblioteca? Sí, exacto. En un libro de la biblioteca. En la Biblia. Claro que sí. En un libro de la biblioteca. ¿Saben cómo se llama? Biblia. En la Biblia. En la Torá de Dios. En las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, los que hemos aceptado la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque la justificación se recibe por la fe, y la fe debe producir obras dignas de arrepentimiento. Esto es la santificación. Santiago 2, 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Perfecto, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuáles serán las obras que Dios espera de nosotros en esta nueva vida que hemos recibido solamente por su gracia? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios espera de cada uno de nosotros? Jesús dijo que es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8, en Lucas 3:8. Presentando a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia, ya no de pecado, de justicia. Porque estar bajo la gracia produce un corazón humilde y produce gratitud de tal magnitud esa gratitud, que ya no pecamos por causa del amor que Dios nos ha dado por su infinita gracia. En Romanos capítulo 6 vamos a leer, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que traducir esto correctamente. No estáis bajo la condenación de la ley, quiere decir, ¿eh? ¿Ven cómo vamos entendiendo la Biblia? ¿Ven cómo el contexto, todo el contexto que hemos armado, nos ayuda a aclarar? Dice, pues no estáis bajo la condenación de la ley, quiere decir que la ley, el cartelito te está mostrando que estás infringiendo la ley, ya no estás más infringiendo la ley, ya no estás más. ¿Ves? Por eso dice, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por gracia has cambiado de vida. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sabemos que cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él fue la personificación de la gracia y de la verdad. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la Torá hecha carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Porque la Torá de Dios fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, para poder cumplirla, para poder vivir de acuerdo a sus instrucciones, y la verdadera interpretación de la Torá de su Padre, vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:14, y aquella Torá fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia para dejar la vieja vida y recibir el perdón de nuestros pecados para vivir una nueva vida según la verdad. La verdad es Jesucristo, es la verdadera interpretación de la Torá, porque Él es la Torá hecha carne. En lugar de juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados y una vida abundante. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A los que hemos recibido la gracia de Dios, a ustedes, hombres de negocios, pastores, líderes, servidores, creyentes que están viendo esta lección, todos los que hemos recibido la gracia de Dios, y Yeshua, el Mesías, el ungido de Dios, nos dice que ahora debemos guardar sus mandamientos por amor a Él. Jesucristo mismo nos dice, ahora has recibido la gracia. ¿Qué tenés que hacer ahora? Guardar sus mandamientos por amor a Él. ¿Dónde lo veo eso? Eso lo veo en Juan 14:21 al 26. Dice, el que tiene mis mandamientos, dice Yeshua, Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? La Torá. Él era la Torá hecha carne. Los mandamientos, las instrucciones de Dios, hechos carne. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quién es el que ama a Yeshua? Que dio su vida para darte vida. ¿Quién es el que lo ama? El que guarda los mandamientos de su Padre, la Torá. ¿Y dónde está la Torá? Y va a haber que ir a los 10 mandamientos, vamos a tener que estudiar lo que Dios le dio a Moisés en el Pentateuco, obviamente. Y usted dice, ¿y los profetas también? Sí, los profetas también, pero los profetas estimularon al pueblo, exhortaron al pueblo a volver a la Torá, al Pentateuco. Y el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado te lleva a que el Espíritu Santo de la Torá de Dios
en tu mente y la escriba en tu corazón. O sea, todo se trata de Torá. Por eso Yahshua dice, el que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién? Al que guarda la Torá. Nada más. No se va a manifestar al que dice, yo soy creyente y porque yo... No. Se va a manifestar al que guarda la Torá. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La Torá, mi palabra, la que él enseñó durante 4 años, un poco más, no era de él, era la Torá de su Padre que lo envió. ¿Ven cómo están entendiendo la Biblia? ¿No les gusta entender la Biblia? Es hermoso para ustedes y es hermoso que yo sea el canal que los ayude a concretar esto. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera Juan 2, 2 al 6. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vamos, 1 Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? ¿Cómo anduvo Yahshua el ungido, el Mesías? ¿Cómo anduvo? Guardando la Torá de su Padre y enseñando la Torá de su Padre. Por eso la Biblia dice que Él no tuvo pecado. Entonces, si antes de conocerlo no pudimos guardar los mandamientos de Dios, antes de conocerlo, ¿cómo es que ahora lo podremos hacer? Si antes no podíamos, ¿quién me asegura que ahora puedo? Si antes de conocerlo no lo podía hacer, ¿cómo ahora digo que lo voy a poder hacer? Si lo puedo hacer ahora, lo tendría que haber podido hacer antes. No es así, porque ahora Dios mismo nos asiste a través de habernos dado su propio Espíritu en cumplimiento de su promesa de Jeremías 31:33, cuando dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, vamos a decir bien, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Eso sucedió en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés del año 30 de la era común. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que andéis en mi Torah. Que andéis. ¿Para qué vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Para cumplir esta parte del pacto. Dar la Torah de Dios en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, para que andemos, para que nuestras obras, eso es andar en su Torah.
Los versículos anteriores nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios. Estamos ampliando el concepto teológico. La gracia de Dios no se refiere solamente al perdón de Dios, sino que se refiere específicamente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa, día tras día. La santidad no incluye solamente dejar de pecar, sino que se refiere a servir a Dios. Santidad no es solamente no hacer lo malo. Yo puedo estar acá sentado y estoy acá y dice, no hago más ningún pecado. Eso no es santidad. Santidad no es solamente dejar de hacer lo malo, sino es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Dejar de desobedecer la Torá para ahora obedecerla. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se bautiza, debe comenzar a vivir para buenas obras, como una persona diferente, cuya mente está enfocada en servir a Dios y en servir a los demás. Diferente. No basta con no hacer lo malo. Ahora hay cosas buenas que Dios preparó para que andemos en esas cosas buenas. Nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida ya no pueden ser los mismos de antes. La Biblia nos advierte en términos inequívocos en 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿A qué os exhortamos? ¿A qué os exhortamos? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Debemos vivir para buenas obras, aunque todavía estemos habitando en un cuerpo de carne. Cuando nuestras debilidades humanas hacen que desobedezcamos las instrucciones de Dios, no debemos escondernos como hicieron Adán y Eva, sino arrepentirnos, confesar nuestro pecado a Dios y cambiar automáticamente, inmediatamente cambiar de actitud, con la seguridad de que el perdón del Padre está siempre a nuestra disposición a través del Hijo. Jesús siempre es el medio para el perdón. Jesucristo, Yahshua el Mesías, es siempre el medio para el perdón. Primero a través de la expiación con su propia sangre y luego como abogado. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No nos olvidemos de que por Jesucristo tenemos abierto el acceso para acercarnos a Yahweh como nuestro Dios y como nuestro Padre. Por Jesucristo tenemos abierto el camino. Él es el camino para acercarnos a Yahweh Dios como nuestro Dios y como nuestro Padre. Lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El camino está abierto. Depende de nosotros que nos acerquemos a Dios como nuestro Dios y como nuestro Padre. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Qué hermoso tema nos ha tocado tratar hoy. Yo deseo profundamente que yo haya tenido la sabiduría para transmitirles a su espíritu este tema. Hay una rueda que hemos de explicar más adelante. En muchas iglesias, que cuando yo voy a predicar o los visitamos por X motivo, está colgado esto en alguna pared de la iglesia. Esa rueda, ¿ven? La rueda con los rayos. La gracia de Dios en el medio. Y de la gracia de Dios sale todo.
El amor, la esperanza, la redención, el perdón, la justificación, la vida eterna, la paz, el gozo, la santidad, la salvación, la sanidad, la fe. Todos son rayos que salen de ese eje que es la gracia de Dios. Pero ojo a dónde nos lleva. Miren el contorno, la llanta, la goma de la rueda. Nos lleva a todos los rayos que salen de la gracia de Dios. Todos los rayos que salen de la gracia de Dios nos llevan a la Torá. Todos los rayos que salen de ese eje de la gracia de Dios nos llevan a la Torá, que es la instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Les recordamos entonces que por favor manden el trabajo práctico de este capítulo. Tenemos tiempo hasta el martes que viene a la noche. Manden el trabajo práctico de este capítulo. Ahí en la pantalla tienen la dirección de correo electrónico, ustedes ya lo saben. Y si pierden alguna clase, por supuesto, ya pasado mañana la van a tener on demand en la página de la Facultad Bíblica. En la página de la Facultad Bíblica usted va a encontrar todas las clases, las 8 que hemos dado hasta ahora, más esta, la número 9, allí en la página de la Facultad Bíblica para poder verla si necesitan verla de vuelta. Con toda seguridad que necesitan verla de vuelta, los invito a que lo hagan. Y yo les agradezco por haber compartido con nosotros esta clase. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase y los esperamos la semana próxima para continuar aprendiendo juntos. Gracias y que el Espíritu Santo de Dios ilumine su mente, su corazón y conduzca sus pasos para que tengamos una vida y podamos vivir una vida de santidad conforme a las instrucciones de Dios para que tu vida y mi vida den en el blanco. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.